la región de Mannheim, la parte de Alemania Occidental, si pensamos en el viejo régimen que había en ese país, ¿no? De este modo llegaban rápidamente estas fuerzas porque se habían reportado disparos primero y posteriormente se habló de 25 heridos. Más tarde decían que los heridos eran 50. Un hombre armado con algunos cartuchos que podrían llegar a ser del arma que estaba usando o algún tipo de explosivo disfrazado. Dicen que había llegado hasta este lugar como cubriendo esos elementos y una vez que estuvo en una de las salas del cine comenzó a disparar. Una película que lamentablemente se ha visto en otros lugares del mundo, ¿no? Y no hago referencia al film que estaban exhibiendo allí, a la situación. Hago referencia a Estados Unidos, por ejemplo, donde en las mismas circunstancias murieron decenas de personas. Esta vez ocurrió en Alemania. Así estaban cercando todo y algunos de los policías recogían la información necesaria, algunos vestidos de civil pero con el chaleco porque sabían que se iban a enfrentar a un hombre. En principio era un caso de tirador, como se suele decir, un tirador activo. Más tarde iba a ser un tiroteo porque se iba a enfrentar con las fuerzas policiales que llegaban rápidamente al lugar y lo terminaban abatiendo. Este fue el destino de Samuel Hindenburg, este hombre que fue identificado, obviamente mayor de edad, y que llegó a ese lugar que está ubicado cerca de Frankfurt, ¿no? El corazón financiero, podemos decir, de Alemania. Algunas personas hablaban de diferentes cifras de heridos. Más tarde las autoridades decían que tampoco tenían constatado 50, pero es lo que sabemos en estas circunstancias. Cuando se produce un hecho de tirador activo, donde decenas de personas reciben disparos o están bajo fuego, se da esta circunstancia por primera vez, por lo menos en el año 2016, en Alemania. Recordemos que hace una semana estaban haciendo referencia a algunas fuentes de inteligencia que había salido una célula del ISIS desde Siria y que el objetivo era atacar tanto Bélgica como Francia. No hablaba de Alemania, pero toda la Unión Europea está bajo el mismo tipo de alerta de seguridad. Por ahora se piensa que es un lobo solitario o una persona que tenía una cuestión personal para ingresar allí, lo mismo que en Estados Unidos, que en Orlando, no lo sabemos aún, y menos con este hombre fallecido por las balas policiales. Entraron a sangre y fuego y terminaron abatiendo a este hombre que protagonizó uno de los hechos más importantes en las noticias en Europa, mientras en Francia están con el más alto nivel de seguridad por la Eurocopa y también por las protestas que tienen que ver con la economía de ese país. En Alemania el terrorismo encendió la luz roja una vez más. Esto es lo que ha pasado entonces. Ese es el centro comercial de la localidad de Birnheim, en este sitio cercano a Frankfurt, que fue conmocionado obviamente por este tirador activo que posteriormente fue abatido por las fuerzas policiales. Rápidamente entonces están haciendo este tipo de, digamos, ataques por parte de los policías de Alemania y de otros lugares cuando tienen que responder a alertas de estas características.